mensaje que quiero dar. Eso es una parábola y Jesús explicaba todo a través de la parábola. ¿Amén? ¿Van entendiendo esta parte? Sí. Es muy sencillo, porque ustedes han escuchado decir que la palabra de Dios es difícil a veces, ¿no? ¿Ha escuchado esa parte que es difícil de entender la Biblia? Dice así la gente, ¿no? Y usted sabe que Jesús hacía todo fácil para que la gente entienda. Y vamos a ir a leer, yo voy a leer San Marcos, estoy desde el capítulo 4, verso 1 al 26, 1 al 26 como primera etapa, al 25 como primera etapa, del 26 al 29 como segunda etapa y como última etapa del 30 al 33. Así que vamos a ir por etapas. Vamos a pedirle al Señor la sabiduría que Él nos pueda dar en esta tarde. Vamos a arrancar en San Marcos capítulo 4, verso 1 al 8. Dice así. El título de hoy del mensaje se llama Una siembra generacional. Una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Bien. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, y esto lo voy a decir después, hasta acá, hasta el 8 voy a ir, volve un poquito. Acá quiero decir que cuando Jesús da la parábola, cuando está hablando para toda la gente, quiero que observe algo. Dice la Biblia que Él le enseñaba a todos, porque Jesús vino para todo el mundo. Y cuando la gente se reunía, Jesús enseñaba. ¿Cuál era el problema? Que había gente que estaba dispuesta a escuchar y gente que no estaba dispuesta a escuchar. Por ejemplo, a Dios se lo visita por muchas intenciones del corazón, pero muy pocas veces se lo visita genuinamente, con realidad, porque lo necesito. ¿Me va entendiendo? Miren cómo esto va llegando a este punto. En el segundo punto, y acá voy a Marcos 4:9, dice la Biblia, en el verso 9, el que tenga oídos para oír, y mire esta palabra, que escuche y entienda. No es igual oír que escuchar. Oír es cuando yo siento el sonido de la voz, pero escuchar es cuando entiendo lo que se me dice porque estoy prestando atención. ¿Me va siguiendo? Entonces Jesús dice, el que tenga oídos para oír, primero la voz, que escuche, que preste atención y que entienda. Entonces,
acá voy a ir entrando ya en lo que está hablando Jesús. Dice el verso 10. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto, otra versión dice los misterios del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Usted sabe que por mucho tiempo a mí este pasaje de la Biblia me chocó mucho, porque yo digo, ¿cómo va a estar hablando el Hijo de Dios para que no lo entienda? Pero cuando el Espíritu te revela lo que la Biblia dice que hay personas que se sientan o que están escuchando el mensaje y a la vez están por algún interés. Pero está el otro que escucha el mensaje para que eso les sea de efectividad en su vida y puedan vivir una vida de victoria. Amén. Para que se puedan encontrar con Dios. Entonces Jesús está haciendo esa marcación de cosas, se aparta con sus discípulos, les enseña por qué eran los que se apartaban. Ahora miren lo que dice la Biblia en el verso 10. Voy a hacer hincapié en esto porque podemos creer que los discípulos son una élite que se apartaba con él y todos se enseñaban a los discípulos. No, mire bien, verso 10. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido. No dice la Biblia cuántos eran, pero sí había personas que querían entender lo que Jesús estaba diciendo. Necesitaban entender lo que el maestro decía. Usted sabe que yo me acordaba de la iglesia cuando yo llegué como colaborador. El pastor Oscar me recibió con una misionera que teníamos en el lugar y la iglesia era como un pequeño barrio chismoso, algo así, ¿no? Entonces, a medida que íbamos creciendo, digamos que ese barrio chismoso va confrontando con aquellos que están sirviendo al Señor. Entonces los que estaban sirviendo al Señor se confrontaban con ese pequeño núcleo. Entonces, más o menos corría el año 2007, 2008, el Señor me baja algo y me dice: tienen que entender lo que dice la Biblia. Así que comenzamos a confeccionar estudios bíblicos, comenzamos a plasmar todo lo que uno va aprendiendo, poniéndolo ahí en el papel. Y de repente la iglesia comenzó a crecer en entendimiento. Entonces, que los que empezaban a crecer en entendimiento ya no discutían por cualquier cosa, sino que sabían que estaban sirviendo al Señor. ¿Me va siguiendo? Entonces la iglesia comenzó a crecer, de tal manera que ya no entramos en el lugar en Crisóstomo Álvarez, nos trasladamos para aquí y aquí comenzó fuertemente el estudio bíblico. Entonces el Señor, el segundo mensaje que me da es que yo tenía que desaparecer de los cultos el día miércoles. Escuche bien lo que le estoy diciendo. ¿Y cómo voy a desaparecer? Soy el pastor de la iglesia. Entonces me decía el Señor: tenés que preparar gente. Y los que están acá, que están en las reuniones de oración, son testigos que prácticamente yo no estoy en el púlpito dando mensaje los días miércoles. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de siervos que ya se capacitó para poder dar el mensaje a las personas. Entonces, ¿qué hacemos los pastores? Hacemos lo que hace Jesús. Produce discípulos
y luego se sienta a escuchar, porque los pastores, si no nos retroalimentamos de la palabra de Dios, no crecemos tampoco. ¿Me entiende? Por eso algunas veces me dicen, pastor, pero ¿cómo no tiene tiempo usted? Y no, porque hay mucha gente a la que uno está atendiendo, pero a la vez ese líder, esa persona que uno ha levantado, te va a atender a vos. Porque si no tendrían un pastor loco, ¿o no? Ya andaría babeándose, lo tendrían en el barrio. ¿Se entiende? Entonces, miren cómo es la cadena de discipulado. Esa cadena de discipulado que no se corta. Y usted va a ver que, bueno, por ejemplo, uno hace caso a lo que los siervos de Dios a veces le dan como mensaje. Por ejemplo, un predicador viejo me dijo, no podés desaparecer del todo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que tener contacto con el pastor. Entonces, por lo menos 2 domingos al mes tenés que estar. Así que 2 domingos al mes estoy, ¿sí? Pero hay una cantidad de siervos que si yo quisiera me siento y escucho el mensaje y me nutro. Amén. Hay personas que están desesperadas por venir acá al púlpito. No sabe la responsabilidad que es, mi hermano. Es muy grande la responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que vos decís desde aquí se tiene que vivir. Amén. Bueno, mire, qué importante es esto. Había personas que estaban entendiendo y personas que no. Vamos al verso 13. Quería contar esto porque hace al mensaje. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, porque era muy sencillo, toma la imagen de un sembrador. Era lo de la época, es como si alguien hoy tomara la imagen de las computadoras, ¿no? Que es lo que está de moda. O los celulares. Dice, ¿cómo entenderán las demás parábolas si no entienden esto? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. 16. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Paso a explicar. La primera parte de semillas, que está en el verso 15, son las que caen en el camino, son las que damos como predicadores cuando estamos predicando a cualquier persona. La semilla cae en el camino, pero viene Satanás que no quiere que escuchen la voz de Dios, se lleva esa semilla. De una manera o de otra, con atracción, con distracción, con todo lo que pueden ustedes imaginarse, con el juego, con las adicciones, con los vicios, con la parte económica, con las discusiones políticas, que son muchas, con las discusiones por los equipos de fútbol, por los equipos, no sé, de cualquier cosa, la pasión que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, Satanás toma esa palabra que ha sido predicada y se la lleva. Entonces esa persona queda sin conocer a Jesús. Qué importante es que si vos has venido y nos estás visitando, no sé si por primera vez o ya has venido varias veces, qué importante es que conozcas a Jesús de tal manera que puedas ser una buena tierra, porque a eso vamos a llegar. Miren, el segundo grupo de semillas está en el verso
16. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Ya está dentro de la iglesia esta semilla, mire. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿Cuántas veces oramos por aquellos que se alejaron del Señor? ¿No? Oramos mucho tiempo por los que se han alejado del Señor, por los que han dejado, por los que de una manera u otra han salido. Y han salido y en algún momento no tiene explicación, pero bueno, han salido. Pero acá está la explicación. Miren, han escuchado el mensaje. Escucharon el mensaje que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús rehabilita, que Jesús es vida eterna. Y hermanos, tenemos que acostumbrarnos que desde los púlpitos hablemos de esto. Jesús vino a darnos la vida en abundancia, vida eterna, que cuando nos muramos, y qué hermoso va a ser el momento que pasemos a la eternidad, porque cuando pasemos a la eternidad, y no le tenga miedo a la muerte, porque es un paso que vamos a hacerlo sí o sí en la vida, cuando se termine, valga la redundancia, y vamos a seguir de vida física a vida espiritual eterna. Hay que hablarlo esos temas acá. Amén. No es para que usted tenga miedo, sino para que usted se fortalezca y su corazón sepa que Dios le ama tanto que ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido, como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Amén. Amén. Entonces, este segundo grupo de tierra que recibe esa semilla ha recibido el mensaje, pero cuando tienen problemas se van. ¿Quién ha escuchado hablar de ese problema? Por ejemplo, yo estoy mal con un hermano. ¿Quién ha escuchado hablar de eso? Yo estoy mal con el hermano, con la hermana, me voy. No me contienen, esa escuché hace poco. No me contiene. Comienzan los problemas porque la raíz no es profunda. Por eso yo les he comentado por qué aquí en Roca de Salvación la raíz es profunda. ¿Cuál es la raíz? La palabra. Mire, dígale a su vecino, tú tienes un gran potencial. ¿Se creen, no? ¿O no? Amén, amén. ¿Y saben por qué? Miren, la semilla tiene potencia. No la vea como semilla, véala como árbol. Si usted tira la semilla de manzana, eso va creciendo de a poquito, produce las primeras hojas, va creciendo el tallo y de repente es un manzano. Y usted sabe que si el cuerpo se alimenta de frutas y verduras, hay un dicho yanqui, estadounidense, que dice que mientras usted coma frutas y verduras, va a mantener al médico lejos de usted. Amén, claro que es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a ver que los que no comen frutas tienen problemas de salud. Ahora, esa semilla que Dios está diciendo que cae a una buena tierra, tiene la potencialidad de dar un fruto tremendo para la gloria de Dios. Amén. Y usted va a nutrir a otros. Eso es lo que está diciendo. Pero como no hay raíces profundas, no hay estudio de la palabra de Dios, no hay concentración en lo que Dios quiere, me daña lo que dice el hermano o la hermana. Amén. Mire, no me diga amén a mí, piense, porque lo dice la palabra de Dios. Cuando ya comienzan los problemas, a veces alguien te ha dicho algo y te has enfadado. Entonces el enfado puede más que lo que has llegado a aprender, porque por supuesto no tenés
un crecimiento, no tenés raíces profundas, entonces producís ese retiro. El otro grupo de semillas son lo de los espinos. Miren lo que dice. Las semillas, verso 18, que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, que es igual al anterior grupo, parecido al mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, y el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Este es el grupo de personas que ha escuchado la palabra, ahí dice que oye, tiene la palabra, pero el trabajo, las preocupaciones, la boleta de la luz, el gas, cómo voy a hacer mañana, cómo cuido el auto, cómo cuido la moto, cómo cuido la bicicleta, lo que sea, es más fuerte que lo que escuché. Entonces ese deseo por ir a lo mundanal me saca de lo espiritual. Usted sabe que nosotros hablamos acá de que el cristiano, no sé si ustedes escucharon hablar de un término así, más o menos yo me estoy acordando, vida secular y vida espiritual. Se decía vida secular para aquellos que estaban en su trabajo, y vida espiritual era cuando venía a la iglesia. O sea que yo tengo que ser el más santo de los santos acá en la iglesia, pero afuera puedo hacer algo que contrarreste mi vida propia como cristiano. ¿Está bien eso? No. Eso es desintegrarse. Pero tenemos que ser íntegros. Somos afuera lo que somos adentro. Amén. Somos afuera lo que somos adentro. Si nosotros tenemos una doble vida, evidentemente la doble vida la vamos a trasladar a la iglesia, nos guste o no nos guste. ¿Me está siguiendo? Entonces, las preocupaciones de este mundo me hacen salir de la vida espiritual. Ese es el tercer grupo de tierra que acepta esta semilla. Y el cuarto grupo, dice la Biblia, y voy a ir al último pasaje, en el verso 20. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios, y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Yo estaba contentísimo con esta palabra. ¿Por qué? Porque digo, mirá qué interesante, puedo dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Pero acá también hay una advertencia de Jesús. El 30 no es lo mismo que el 100. Y el 60 no es lo mismo que el 100. Con tu entrega va aparejado el tanto por ciento de fruto. Amén. Así que si vos le das a Dios el 30%, ¿cuánto vas a producir? 30. Si vos le das de tu vida a Dios el 60, ¿cuánto vas a producir? Pero si le das el 100% a Dios, el 100% de tu vida va a ser en victoria. ¿Por qué? Porque vas a producir fruto para el Señor. Amén. Y no tan solo el fruto son los discípulos, sino quién eres vos. Es tu ser. ¿Quién sos vos ante la gente? ¿Quién sos vos ante Dios? Paz. Paciencia. Mirá, ¿no? Estoy hablando a la iglesia, ¿eh? Benignidad, bondad, amor, templanza, que no me muevo por nada. ¡Buah! Sin embargo, vas a ver que hay hermanos que un día están, ¡pum!, van a la luna, y al otro día, ¡pum!, como los topos abajo de la tierra. El problema es ese, que no tienen raíces profundas. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Amén. Y yo me imaginaba que si yo escucho la palabra de Dios y estoy creciendo, hay alguna cosa que no me deja crecer.
¿Qué es lo que no me deja crecer? Para que yo no dé más del 30. Porque el fruto no es el discipulado, es quién soy yo, cómo me voy desarrollando en mi vida espiritual. ¿Se entiende? Porque para dar la palabra, para hacer, primero tengo que ser. ¿Cuántos años de ministerio tuvo Jesús? Díganme, por favor. De ministerio público, ¿cuántos años? 3 años. ¿A los cuántos años Jesús va al cielo? 33. 3 años de ministerio. ¿Y qué hizo los otros 30? ¿Se rascó la panza? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Testimonio, mis queridos. Aprendía, escuchaba, aprendía de sus maestros, podía dar respuesta a través de lo que él escuchaba, de lo que iba aprendiendo. Algunos dicen, qué brutos que eran pescadores. Pedro era un bruto pescador. Querido, si no sabes, no hay que estudiar. Pedro era un pescador, pero estaba egresado de la sinagoga judía. Por eso es que no tan solo era del vulgo, porque era de pescador, sino que también era un maestro de la palabra. ¿No está entendiendo? ¿Está entendiendo? Y eso es lo que le permitió a los 12 discípulos no apartarse. Y hoy estamos acá por la palabra que ellos han sembrado. Amén. Amén. Porque Jesús hizo un plan perfecto. Y yo digo con atrevimiento, no que el primer propósito de Jesús era venir a salvar al mundo. Con atrevimiento lo digo como opinión personal. Creo que el primer plan que tenía Dios para Jesús era que consolide la iglesia primero y luego salve el mundo. ¿Me está entendiendo, no? 30 años él podría haber salvado al mundo antes, pero primero se dedicó a prepararse y a preparar. Tal es así que cuando Jesús llega al ministerio público, todos lo conocían. Está acá la iglesia. ¿Qué lo conocía? ¿Por malhechor? Se sorprenden. ¿No es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿Cómo sabe tanto? Porque se estuvo preparando en la palabra, mis hermanos. Porque para comenzar a sembrar, tengo que aprender a hacerlo. Vos a mí me pones a hacer una pared y te aseguro que los ladrillos van más torcidos que cualquier cosa. Porque no sé. Me tiene que venir un albañil y enseñar, ¿no es así? Por ejemplo, don Cayo me enseñó lo que era la construcción, el papá de Analía me enseñó lo que es la construcción, y yo no sabía, y yo creía que le hacía un favor levantando, qué sé yo, la bolsa de pola. Me dice, no, espera, porque te va, dobla entero. Claro, la levantaba mal, yo la agarraba como chiquito, y había que cargarla en el hombro. ¿Se entiende lo que digo? Nosotros tenemos que aprender a hacer cosas con Dios, aprender la palabra para poder darla a otros. Amén. Porque yo sé que acá hay personas que quieren llegar a otros y hay personas que quieren conocer a Jesús. ¿Qué más van a conocer si no podemos dar una palabra realmente con lo que significa esa buena tierra? Señor, ¿cómo le va? Bueno, así que esto que nos quede en el corazón. Al 30, sí que nuestra entrega es el 30. Al 60, si la entrega es el 60. Y al 100%, si la entrega es el 100. Hay que sacar las piedras del camino también, ¿no? Las piedras del camino son las que no permiten que la semilla vaya dando buen fruto. Las piedras del rencor, las piedras de la falta de perdón, las piedras de la tribulación, las piedras que se nos van juntando y que no dejan que el fruto crezca. Voy a el verso 26. Toco un quinto punto. Dice la Biblia, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede.
la tierra produce las cosechas por sí sola. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Hay una canción muy linda que dice: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y yo me olvidé de cantarla, y con eso iba a introducir. Pero escuchen esto, qué interesante que es lo que es poder orar por las personas que quieran conocer a Jesús. Poder esparcir la semilla todos los días. Vos tenés un familiar, vos tenés un amigo, tenemos gente que viene acá que quiere conocer a Cristo. Miren, yo ahora, por ejemplo, no termino predicando. ¿Saben por qué no termino predicando? Porque lo estoy haciendo. ¿Entienden? Estoy hablando de Jesús. Y Jesús puede llegar al corazón de cualquier persona que está entendiendo esta palabra. Entonces, todos los días nosotros esparcimos la semilla. Todos los días nosotros sabemos que algo va a pasar, pero no lo entendemos. Por eso es importante que cuando estemos orando por alguien, cuando estamos orando aquí en la reunión de oración unida, lo estoy mirando a Ricardo que está en el grupo de oración. Usted sabe que una cosa es que uno ore por un hijo, es una sola persona y le manda quizás una bala, ¿no? Pero cuando ora un grupo de hermanos, está mandando un misil a ese corazón. Y sabe, usted ni sabe cuándo, pero ese familiar, ese amigo, ese hijo, un día va a conocer a Cristo por las oraciones. Y no entendemos, y llega y pasa, y no lo entendemos. Pero ahí se ha presentado, porque hemos estado orando por ellos. Amén. Miren qué buena que es esta palabra, ¿no? Debemos esparcir el mensaje todos los días. Verso 30, voy a un sexto punto, ya estoy terminando. Verso 30. Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Miren qué interesante. Cuando yo crezco en la palabra de Dios, cuando crezco en entender lo que Dios quiere para mi vida, dice la Biblia que de una fe tan chiquitita como un grano de mostaza, Dios hace un árbol tan fuerte que después vienen gentes que quieren hablar con vos, que quieren orar con vos, que necesitan un consejo, que necesitan que los abraces, que necesitan que le des la palabra, y ellos están debajo de la sombra que produce el árbol que sos. Amén. ¿Viste cómo va tomando forma lo que le dijiste a tu vecino? Sos una potencia. Pero yo te puedo decir que sos una potencia, pero si a la vez mi potencial yo mismo lo tiro, y de hecho que no voy a producir sombra para otros. ¿Me va siguiendo? Amén. Muy bien. Me queda lo último. Verso 33 y 34 dice: Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. Y cierra con esto. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas. O sea que hay mucha gente que no estaba atenta al mensaje. Jesús dijo en algún momento: me buscan por los panes y por los peces, pero no por la palabra. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba
todo a ellos. Hermanos, creo que es tiempo de que podamos aprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y no es tan solo la escuela bíblica, no es tan solo el discipulado que podamos hacer. Entendamos lo que Dios tiene para nosotros. Capaz que leemos libros y un montón de cosas que son buenas para nuestro entendimiento. Capaz que vengamos acá y hablemos en lenguas y no sé, nos tiremos, nos revolquemos y seamos ministrados 10.000 veces. Capaz puede pasar eso. Pero cuando uno va a la palabra de Dios y entra en ella, puede entender que no somos presos del pecado, sino que somos libres en Cristo. Amén. Así que el don, porque podés tener un don de alabanza, un don de adoración, un don de lenguas, un don de profecía, un don de sanación, pero nada es antes que la presencia. Nada. Sin la presencia no sirve el don. Puede haber buenos músicos, buenos músicos, acá hay buenos equipos muy buenos. Pero si Andrea como músico que está acá, Pastor Oscar, cualquiera, Diego, cualquiera, los que estén aquí, cualquiera, si no tienen la presencia de Dios, por más don que tenga, no va a producir fruto. Y no va a descender bendición. ¿Me va siguiendo? Así que creo que este mensaje, que no es tan solo para la iglesia, sino es para nosotros, para un crecimiento y para saber que todo lo que tenemos que hacer es ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Ver lo que Él tiene para nuestra vida. Él tiene grandes cosas. A ustedes se les ha dado a conocer los secretos, el misterio del reino. Quizás otros que son más preparados que nosotros no lo pueden entender. No lo pueden entender porque no tienen abierto el corazón. Así que es importante que podamos entender lo que Dios tiene para nuestra vida. Y son todos los que están acá una potencia para Jesucristo. Amén. Usted sabe que yo creo en eso. Creo que son una potencia. Miren, hay algo pero tan hermoso, que es que esa presencia nunca se va. El Espíritu Santo nunca se va. El Espíritu Santo está en este lugar. Está en usted, está en mí. Y nos impulsa a mucho. Así que es tiempo de que la iglesia pueda dar lo que tiene para dar. Lléname, Señor, dice una canción, ¿no? ¿No es así? ¿No se acuerdan de esa canción? Como el siervo busca por las aguas, ¿qué más dice? Así clama mi alma por ti, Señor. Pero hay, lléname, Señor. Bueno, pero ¿se acuerdan de esas canciones que dicen, lléname de tu gloria, Señor? ¿Saben cómo vamos a ser llenos de la gloria de Dios? ¿Saben o no saben? ¿Qué dice Romanos 10:17? Más corto y rápido. La fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Corta la bocha. No te va a llenar Dios si vos no vas a la palabra. Porque no se te puede llenar de aire, sino que se llena uno de la palabra de Dios. Amén. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo que se hizo por Él y para Él. Lo que Dios pensó, hizo rema, es algo espiritual. Y esa palabra produjo el fruto. Amén. ¿Saben quién es esa palabra? Jesucristo mismo.
Jesucristo mismo es esa palabra. Hermanos, es tiempo de que empecemos a sembrar. Y es tiempo de que empecemos a crecer. Y crezcamos sin miedo a Satanás. Hoy un hermano me decía: se me ha levantado el demonio. Ha tenido una situación particular. Entonces yo le digo: pero vos has cometido esta infracción. ¿Qué demonio se te ha levantado? Era un demonio municipal el que se le había levantado. Pero es que se ha levantado porque justo justo te han agarrado. Mirá. ¿Me entiende, mi hermano? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Por ahí lo hacemos muy famoso al diablo, y el diablo no tiene ni arte ni parte en la vida nuestra. Mi señora me dice: por ahí nos tiran bolsas, de todo nos tiran. Bolsa, pero en serio, te digo, cáscara de palta, no sé qué significa. Y después nos tiran pelo. Están en la puerta de mi casa. ¿Qué hago con eso? Lo levanto y lo tiro a la basura. Corta la bocha. ¿Qué voy a hacer? ¿Brujería para que se vaya esa bolsa? ¿O me voy a amargar, me voy a deprimir? En el nombre de Jesús somos más que vencedores por medio de quien nos amó. Amén. Amén. Amén.